organismo generalmente, ¿no? El riñón izquierdo es ligeramente mayor que el derecho. En posición erecta se proyecta entre la cuarta y la primera vértebra lumbar. Ocupan un comportamiento que les hace la fascia renal y están inmersos en un medio graso que forma la llamada cápsula adiposa del riñón que lo cubre. Por fuera de la fascia renal hay otra envoltura grasa, de tipo grasoso, el cuerpo adiposo pararrenal. Además diremos pues, que cada riñón tiene forma elipsoidal aplanado en sentido ventrodorsal con una cara o aspecto ventral o anterior, otra cara o aspecto dorsal o posterior, dos bordes, uno medial y otro lateral y dos extremos. La superficie es lisa y irregular y a veces presenta surcos que le dan un aspecto lobulado. En sentido vertical, el tercio superior del borde medial está en relación en el lado derecho con la vena cava inferior y en el lado izquierdo con la aorta abdominal. El tercio medio del borde medial presenta una depresión vertical en ambos lados denominada ilio renal, delimitado por el labio inferior y otro posterior que limita la entrada y una fosa llamada seno renal. Este seno es una cavidad infructuosa o anfractuosa aplanada en sentido ventrodorsal de 3 centímetros de profundidad. Sus paredes anterior y posterior son lisas cerca al ilio y en su parte profunda presentan de 8 a 15 eminencias crónicas llamadas papilas renales. El seno renal está cubierto por la cápsula del riñón y está ocupado por los elementos anatómicos que forman el películo renal, que son los vasos renales. Además, en el películo renal encontramos los cálices renales y parte de la pelvis renal. Estos, tanto los cálices como la pelvis renal, el origen de las vías excretoras y además nervios autónomos. Todos estos elementos entran o salen del ilio. La vena renal es el vaso anterior hacia atrás, está la arteria, la pelvis ocupa el sitio posterior y en su parte terminal se origina el uréter fuera del seno renal. Los riñones están cubiertos por una cápsula fibrosa que los rodea completamente y que penetra al ilio, donde se imagina en contacto con los vasos renales. Y un corte, si hacemos un corte frontal riñón, observamos pues la corteza renal, ¿no? Que es de color rojo amarillento y está próxima a la cápsula fibrosa del riñón. La médula renal es de color rojo azulado, grisáceo y se encuentra dividido por 10, digamos, entre 6 a 10 formaciones llamadas las pirámides renales. La base hace contacto con la corteza y el vértice se encuentra en las papilas renales, que se prolonga hacia el seno renal y al desembocar presentan un área cribosa en la superficie de la papila y a través de la cual salen los túbulos colectores rectos por medio de conductos papilares. Durante el proceso de desarrollo renal embrionario, la corteza aumenta su masa y penetra hacia la médula en los espacios entre dos pirámides contiguas, extendiéndose hacia el hilo y formando las columnas renales. Si hablamos de las pirámides, cada pirámide y las prolongaciones de la corteza o columnas que rodean constituyen los lóbulos renales, que son observables en el recién nacido y a mayor edad. La corteza tiene un grosor aproximado de 6 milímetros y en ella se observan los corpúsculos renales. Están formados por una red arterial llamada glomérulo renal, el cual está cubierto por una cápsula serosa conocida como cápsula del glomérulo. Y en el tubo contorneo proximal, ahí la corteza se divide en una zona externa o periférica y otra, una zona más profunda, denominada zona yuxtamedular. En la corteza se encuentran varios lobulillos corticales, los cuales están limitados por arterias interlobulares y se forman por radios medulares, que son la continuación de estrías que presentan las pirámides de la médula, que corresponden a túbulos rectos, los túbulos colectores, en los cuales desembocan las nefronas y se inicia en la corteza, donde entra en la composición de los radios medulares. De tal manera, la corteza y la médula están formados por distintas porciones de las nefronas.
La corteza, constituida por corpúsculos renales, los corpúsculos contorneos proximal y distal, así como los túbulos recto proximal y distal, las nefronas y las porciones terminales de los túbulos colectores y los conductos papilares, existen cerca de 1,5 millones de nefronas en cada riñón humano. La nefrona está constituida por un epitelio tubular cerrado en uno de sus extremos, el cual se continúa con el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, el túbulo colector, común para varias nefronas. El 80% de ellas se alojan por completo en la zona periférica de la corteza renal y solamente las acodaduras de sus asas, o sea, las partes que unen los túbulos rectos, se encuentran en la médula. La vascularización es llevada a cabo por las arterias renales. Dos ramas que emergen debajo de la arteria mesentérica superior emiten las ramas suprarrenales y al llegar al seno renal forman y nutren los segmentos renales y ureterales. La ligadura de una rama segmentaria provoca la necrosis del segmento implicado. Los túbulos que forman la nefrona guardan íntima relación con la sangre que proviene de las arterias renales. A través de las distintas redes de la microcirculación, los capilares glomerulares, los peritubulares y los que nutren y drenan la médula renal interna y externa. La arteriola aferente conecta las arterias interlobulillares con la red capilar glomerular, que a su vez se conecta con el plexo peritubular a través de la arteriola eferente. La circulación venosa del riñón sigue una disposición inversa. La filtración glomerular es el paso del plasma libre de proteínas, o sea, estamos hablando de un ultrafiltrado, a través de la pared de los capilares glomerulares y de la pared de la cápsula glomerular hacia el espacio urinario. El volumen de líquido filtrado por los dos riñones en un minuto se conoce como la tasa de filtración glomerular, ¿no? El TFG. Normalmente la tasa de filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto, lo que equivale a un 15 a 20% del flujo sanguíneo renal. La membrana de filtración se encuentra en el corpúsculo de Malpighi y una estructura que se encuentra en el glomérulo. Esta membrana se encuentra rodeada por una delicada capa de células llamadas podocitos, que forman la capa visceral de la cápsula glomerular. ¿Y qué podemos decir de la membrana de filtración? La membrana de filtración es acá la tenemos, es la estructura que se encuentra entre la sangre y el espacio urinario, en donde destacan los podocitos que forman el epitelio visceral de la cápsula glomerular de Bowman, los cuales se ponen en contacto con los capilares rodeándolos en su totalidad. La superficie de los podocitos contienen ácido sálico y podocalixina con carga negativa. Esta carga se encarga de favorecer o impedir el paso de moléculas con carga eléctrica. En enfermedades asociadas a proteinuria se pierde la negatividad de la membrana y los pericelos del podocito tienden a fusionarse. El promedio del área de filtración de cada glomérulo es de 0,136 milímetros cuadrados. Después de la capa visceral encontramos el espacio de Bowman, o espacio urinario que recoge el líquido filtrado. El espacio urinario está rodeado por la capa parietal de la cápsula de Bowman. En el espacio entre los capilares glomerulares ubicamos pues las células mesangiales y la matriz mesangial. La filtración glomerular, ¿qué viene a ser entonces? Es un proceso similar al intercambio de líquido en cualquier capilar. Está regulado por las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que actúan en la pared de los capilares glomerulares. Entre ellas vamos a ver, por ejemplo, la presión hidrostática glomerular, que es la fuerza que favorece la filtración, 60 milímetros de mercurio más esa presión. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman, una fuerza que ejerce el líquido ya filtrado y que se opone a la filtración. Otra es la presión coloidosmótica en el capilar glomerular, la cual aumenta a lo largo del capilar por salida del agua, en tanto que las proteínas son retenidas dentro del capilar. Ahí eso es una presión de 32 milímetros de mercurio. Y la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman
que por lo general es de 0, por las escasas proteínas que filtran. Entonces, la tasa de filtración glomerular puede alterarse por cambios en los elementos que la determinan, como son, por ejemplo, la permeabilidad de la membrana, la superficie de filtración y las fuerzas de Starling. Disminuye la permeabilidad en los casos de nefropatía diabética, en donde hay engrosamiento de la membrana basal del capilar glomerular, y cuando el problema se vuelve crónico, permite entonces el paso de proteínas de los glóbulos rojos, y la presión hidrostática glomerular se modifica por cambios en la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes, las cuales son reguladas por influencias vasodilatadoras o vasoconstrictoras y por el flujo sanguíneo renal. La constricción de la arteriola aferente aumenta la resistencia, lo que reduce el flujo plasmático renal al capilar y por lo tanto disminuye la tasa de filtración glomerular. Por el contrario, la dilatación de la arteriola aferente aumenta la tasa de filtración glomerular y la constricción de la arteria eferente eleva la resistencia. Si el incremento de este es pequeño, la tasa de filtración glomerular aumenta, pero cuando la constricción es intensa, se disminuye el flujo sanguíneo al capilar y sube la presión coloidosmótica, y cuando ésta supera el aumento de la presión hidrostática, baja la fuerza de filtración, produciendo una reducción de la tasa de filtración glomerular. Entonces, la presión hidrostática en la caso de Bowman puede crecer por oclusión del uréter, un cálculo, por ejemplo, ¿no?, lo cual obstaculiza la salida de la orina, incrementando la presión intratubular que se transmite en forma retrógrada hasta la cápsula y aumentando la fuerza hidrostática que se opone a la filtración, por lo que disminuye la tasa de filtración glomerular. También podemos decir que ahí en el riñón pues existe lo que llamamos la autorregulación renal, para evitar cambios bruscos en la excreción de agua y solutos al aumentar la tasa de filtración glomerular, ¿no? Por eso muchas veces el riñón hay que darle la mano nomás, hay que darle sus diuréticos, hay que darle su mantenimiento y solito se va recuperando. Pero no hay que esperar a que avance mucho el daño. La tasa de filtración glomerular es de aproximadamente 180 litros por día y la producción de orina es en promedio de 1.5 litros por día. Ya en semiología también estudian cuánto se orina en 1 centímetro, o sea, 1 minuto, ¿no? Por lo que la reabsorción equivale a 178.5 litros por día. Si la presión arteriolar aumentase y la reabsorción se mantiene constante, entonces disminuiría la producción diaria de orina y secundariamente ocurriría pues la reducción del volumen sanguíneo, ya que al subir la presión arterial crece la tensión de las paredes de las arteriolas, lo que produce un incremento de los iones de calcio del líquido extracelular a las fibras del músculo liso vascular, dando lugar a la vasoconstricción y elevando las resistencias vasculares, lo cual previene aumentos excesivos del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtración glomerular. Cuando la presión arterial desciende, entra en acción el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Este mecanismo involucra al aparato yuxtaglomerular que vimos la vez pasada, ¿no? ¿En qué consistía eso? Formado por células especializadas que se encuentran al inicio del túbulo distal y que forman la mácula densa, la cual guarda estrecha relación con las paredes de las arteriolas aferentes y eferentes, formando el aparato yuxtaglomerular. Las células de la mácula densa detectan cuando hay una disminución en la concentración de los iones de sodio en el líquido que llega al inicio del túbulo distal, lo cual se interpreta como una disminución de la tasa de filtración glomerular. Ello aumenta la reabsorción de sodio en la porción ascendente del asa de Henle, reduciendo el sodio que llega a la mácula densa. La mácula densa disminuye la resistencia a las arteriolas aferentes, elevando así la presión hidrostática glomerular y
e incrementando la tasa de filtración glomerular. En caso de su disminución, asimismo, aumenta la liberación de renina por las células glomerulares, produciendo vasoconstricción de las arteriolas eferentes por la acción de la angiotensina 2, lo cual eleva la presión hidrostática y restablece la tasa de filtración glomerular. El ultrafiltrado del plasma que el glomérulo entrega al túbulo proximal es el resultado para la función tubular de reabsorción y secreción. Veamos sobre todo un poco sobre la reabsorción y secreción tubular. Empezaremos diciendo que el filtrado glomerular, durante su recorrido por las diferentes partes de la nefrona, pasa por procesos importantes. Ya hemos hablado la vez pasada que la nefrona es como un riñoncito, ¿no? Un pequeño, digamos, ¿no? Algunas sustancias que reabsorben selectivamente en los túbulos regresando al torrente sanguíneo y en forma inversa algunos se secretan desde la sangre a la luz tubular. Finalmente hay tres procesos básicos para la formación de orina por el riñón. Estos son, por ejemplo, la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular, ¿no? Dando por resultado la formación de la orina. Estos tres procesos resultan de suma importancia para el funcionamiento renal normal, ya que cuando cuantitativamente la filtración glomerular y la reabsorción tubular son intensas y pequeños cambios en ellas podrían causar una alteración importante en la excreción urinaria. La reabsorción tubular es muy selectiva. Algunas sustancias como la glucosa y los aminoácidos se absorben por completo en los túbulos, ¿no? Por eso cuando vemos que un pacientito tiene glucosuria, ya estamos diciendo acá está fallando algo, ¿no? ¿Qué está pasando? Sin embargo, iones como el sodio, el cloro y el bicarbonato se reabsorben, pero solo de acuerdo a las necesidades del organismo. La urea y la creatinina son productos que se reabsorben mal en los túbulos y por lo tanto son excretados en cantidades mayores. De esta manera, los riñones regulan la excreción de sus solutos en forma independiente y precisa para su buen funcionamiento. La reabsorción tubular de agua y solutos, así como su secreción, se realizan en forma activa y pasiva. En el túbulo proximal se reabsorbe el 67% de sodio y el agua, glucosa, aminoácidos y otros solutos. El sodio entra por el lado apical de la célula tubular por simple difusión a través de canales de sodio y unido a proteínas cotransportadoras específicas que utilizan la energía producida por el gradiente electroquímico del sodio para transportar glucosa, aminoácidos, fosfatos, lactatos acopladas a sodio. La salida de sodio es por proceso activo de sodio y la bomba de sodio ATPasa, ¿no? Que se encuentra en la membrana vasolateral, la cual bombea 3 unidades de sodio hacia afuera por 2 de potasio, hacia adentro de la célula. El bicarbonato se reabsorbe casi en su totalidad en el túbulo proximal. El potasio es reciclado de vuelta al líquido extracelular por canales de potasio. La reabsorción tubular del sodio es una de las más importantes, ya que la cantidad de este ion determina la osmolaridad y por lo tanto el volumen del líquido extracelular, estableciendo así el volumen sanguíneo y la presión arterial. Para cuantificar la tasa de filtración glomerular se utiliza una sustancia como la inulina, como vimos la vez pasada, ¿no? Un polisacárido de la fructuosa, al ser una sustancia que se filtra libremente por el glomérulo sin modificar la función renal. En el ambiente clínico empleamos la creatinina, un producto del metabolismo muscular que no se reabsorbe ni secreta en cantidades que modifiquen su paso por los túbulos, usando de esta manera la depuración de la creatinina como un aproximado de la cuantificación de la tasa de filtración glomerular. Para algunas sustancias como la glucosa, la capacidad de absorción es limitada, ya que si esta sustancia se encuentra en sangre en altas concentraciones, entonces aparece en la orina en forma de glucosuria, lo que indica que sobrepasó la capacidad máxima de reabsorción tubular renal. En condiciones normales, el umbral de la excreción de glucosa es de alrededor de 1,8 gramos por litro. El flujo osmótico de agua se lleva a cabo por la vía paracelular y transcelular, y su paso a través de la membrana apical se hace por medio de poros de agua o acuaporinas en el túbulo proximal. Y el asa de Henle
Cuenta pues con una porción descendente delgada y es muy permeable al agua, lo que permite la salida por difusión simple de 20% de agua filtrada. La porción ascendente delgada es impermeable al agua, pero muestra permeabilidad pasiva para el cloruro de sodio y la urea. La porción ascendente gruesa es impermeable al agua, pero reabsorbe activamente sodio, cloro y potasio. La rama ascendente gruesa de asa del enjambre, el 25% del sodio filtrado. Y si hablamos del bicarbonato, el bicarbonato utiliza el cotransporte con ion e hidrógeno. El calcio, magnesio y potasio utilizan la vía paracelular por su positividad en la luz tubular. Las arteriolas eferentes perfunden el tejido cortical del riñón en aproximadamente el 90% y un 10% perfunde la médula renal. La primera mitad del túbulo distal reabsorbe iones de sodio, cloro, por cotransporte en la médula apical. Es casi impermeable al agua y reabsorbe el 5% del sodio filtrado. La segunda mitad del túbulo distal y el tubo colector están formados por células principales intercaladas en las principales. Se produce la reabsorción fina de agua y de sodio, la cual está regulada por la hormona antidiurética y la aldosterona. Las células intercaladas secretan hidrogeniones y reabsorben bicarbonato, lo que juega un importante papel en equilibrio ácido-base. Mucho que el riñón también, ¿no? Cuando hablamos de sustancias tampón, dónde están, qué órganos participan, así como el pulmón, el riñón era muy importante, ¿no? Y la aldosterona induce pues la síntesis de proteínas por medio de la fijación a receptores intracelulares en la membrana basolateral, manteniendo el equilibrio de sodio y el potasio, así como la difusión de potasio hacia la luz tubular, donde se elimina por la orina. Entonces, era un repaso porque es importante a veces saber pues anatomía y fisiología, ¿no? Es importante que ustedes eh, tengan buena base en esos elementos, porque si no, no van a profundizar un poco los cursos que vienen adelante, ¿no? Y como este curso es troncal, pues es importante ya entrar a la parte patológica, diríamos, porque la fisiológica ya la estudiaron y hay que recordar siempre. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué es la insuficiencia renal crónica? Entonces, decimos la insuficiencia renal crónica es pues, entonces como un concepto, ¿no? Es el deterioro progresivo y a largo plazo de la función renal. Los síntomas se desarrollan lentamente e incluyen anorexia, náuseas, vómitos, estomatitis, digeusia, nocturia, cansancio, fatiga, prurito, disminución de la agudeza mental, calambres y contracturas musculares, retención de agua, malnutrición, úlceras gastrointestinales con hemorragias, neuropatías periféricas y convulsiones. El diagnóstico, ¿no? Se basa en qué, ¿no? Se basa en pruebas de laboratorio, ¿no? Necesitamos pruebas de función renal. Por eso cuando el pacientito viene por emergencia, ustedes estén haciendo su internado, lo primero que van a pedir es prueba de función renal ahí como base para ver qué está pasando en el paciente, ¿no? Tener base, ¿no? Entonces, las pruebas de función renal, a veces seguidas por una biopsia de riñón, ¿no? Donde hay nefrólogos, hay los especialistas, en algunos casos ya ven a quienes van a hacer su biopsia, ¿no? El tratamiento se dirige principalmente a la patología de base, pero incluye el manejo de líquidos y electrolitos, la eritropoyetina para tratar la anemia, este de eritropoyetina en tabletita, ¿no? Y a menudo también se hace diálisis o trasplantes. Claro, en hospitales, por ejemplo, de las grandes potencias, ¿no? Los países del primer mundo, digamos, ahí tienen todas las no tienen tantas limitaciones como nosotros. Si requieren diálisis, les hacen diálisis, si quieren, ya tienen su sistema de trasplantes, ya todo lo tienen. Nosotros no estamos en ese nivel. No. ¿Y cuáles son las causas? Las causas de la insuficiencia renal, ¿no?
Existen una serie de causas, como ustedes revisen sus libritos de fisiopatología, van a leer una serie de causas. Existe también como van a ver sus textitos adentro, hablan sobre la fisiología, un poco de anatomía, porque es importante, pues eso, porque si eso no se sabe, no se va a poder entender lo que viene más allá, ¿no? Y hay que repasar, revisar, estar constantemente. Por eso es importante a veces, cuando ustedes estudian esos cursos troncales, el profesor a veces en algunas facultades le sacan el ancho, como para decir, primera vez en su vida y la única vez que van a estudiar tan profundamente el curso, porque después ya no más vuelven a llevar tan profundamente, ¿no? Porque ya cuando se presentan a la residencia es otra forma de repaso o de estudio, ¿no? Entonces, profundamente, una vez que han aprobado, ya hasta ahí llegaron todo lo que han podido estudiar en el curso. Y el que no estudió bien y ya pasó de chiripa, como se dice, con 11, ya pues puede llevar un hueco grande de repente si no aprovechaban estudiar sus cursos. Y después cuando pase el tiempo, cuando sea médico, ahí dice, ¿cómo no he estudiado? Ojalá quisiera empezar de nuevo para estudiar realmente. Pues, ya pasó, ya terminó, ya es médico. Pues, el tiempo a veces avanza, ¿sí? Entonces, entre las causas de insuficiencia renal crónica tenemos, por ejemplo, las nefropatías crónicas tubulointersticiales, ¿no? Las glomerulopatías primarias, por ejemplo, en las primarias podemos encontrar la glomerulosclerosis focal, glomerulonefritis con semilunas, idiopática, la nefropatía por inmunoglobulinas A, la glomerulonefritis membrano-proliferativa y la nefropatía membranosa. En las glomerulopatías asociadas con enfermedades sistémicas, tienen la amiloidosis, por ejemplo, la diabetes mellitus está metida acá, el síndrome urémico hemolítico, aquí también lo encontramos, la glomerulonefritis postinfecciosa, así como hay la fiebre reumática, también aquí encontramos las glomerulonefritis postinfecciosas, también por estreptococo beta hemolítico, pero en la fiebre reumática atacaba pues las válvulas, la aórtica mitral, pero acá ataca pues el riñón, glomérulo, ataca los filtros de ahí, por eso que el paciente comienza a orinar proteínas porque los filtros se han agrandado, ¿no? Entonces, la glomerulonefritis. Y también el lupus eritematoso sistémico, tenemos acá, y la granulomatosis de Wagner, ¿no? En las nefropatías hereditarias, ¿no? Encontramos la nefritis hereditaria, por ejemplo, el síndrome de Alport, la enfermedad quística medular, el síndrome de uña rótula, la policoitosis renal, ¿no? En la hipertensión, encontramos la glomerulosclerosis maligna, la nefroangioesclerosis. En las uropatías obstructivas, cuando ya hablan de uropatía obstructiva, ya se imaginan próstata, ¿no? Por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna. Las válvulas uretrales posteriores, la fibrosis retroperitoneal, la obstrucción ureteral, puede ser congénita, ¿no? Cálculos por cáncer, también puede haber obstrucción. Y la reflujo vésico ureteral. Y la enfermedad macrovascular renal con estenosis de la arteria renal causada por aterosclerosis o por displasia fibromuscular. Y si nos preguntamos por qué mecanismos se reduce la tasa de filtración glomerular, ahí podemos decir, pues, por disminución del número de nefronas funcionantes, ¿no? También puede ser por una reducción importante en la filtración glomerular de cada nefrona, puede ser también una combinación de ambos. Entonces, en consecuencia, pues una reducción prolongada de la función renal, cualquiera sean las causas que hemos visto, ¿no? A medida que disminuye la función renal, se desarrolla la enfermedad clínica, ¿no? Por retención de sustancias que normalmente son las que están por el riñón, ¿no? Porque el riñón tiene que limpiar, por eso la diálisis viene a hacer pues un riñón, ¿no? Que limpia. Las personas a veces que están esperando su trasplante tienen su diálisis 2 veces a la semana para limpiar pues todas las toxinas, todas las suciedades que hay, ¿no? Porque el riñón no funciona, ¿no? Y a veces nosotros no ayudamos mucho al riñoncito porque no tomamos agua. Esperamos tener sed, nos tenemos sed, ya está deshidratado uno, ¿no? Igual también por eso también se estreñen. Entonces no tomamos el requerimiento hídrico que queremos, nos olvidamos, ¿no?
Entonces, estas pérdidas de sustancias que normalmente son retenidas, ¿no? Y las respuestas compensadoras a la pérdida de la función renal, ¿no? Entonces, el rasgo distintivo de la insuficiencia renal crónica es la reducción progresiva, hemos hablado de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Hablamos fisiológicamente. Entonces, cuando esto sucede, la composición del plasma se hace anormal y puede aparecer síntomas cuando la tasa de filtración glomerular se reduce por debajo de 30 mililitros por minuto. A efectos descriptivos, por ejemplo, algunos autores suelen dividir la insuficiencia renal en, por ejemplo, fase precoz, cuando la tasa de filtración glomerular está de 30 a 10 mililitros por minuto, ¿no? La avanzada, cuando la tasa de filtración está de 10 a 5 mililitros por minuto, y la fase terminal, cuando ya está por debajo de 5 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, en la uremia utilizamos pues un término que se designa al cuadro clínico que caracteriza la insuficiencia renal crónica, ¿no? Independientemente de su etiología, la cual se hace notoria en la fase avanzada, ¿no? Por eso cuando están con un pacientito urémico van a encontrar que está con olor a orinas, ¿no? Y seguramente que ya está entrando en un cuadro de encefalopatía urémica, ¿no? Entonces pone en peligro su vida ya en la fase terminal, ¿no? Antes de la introducción, pues, de que sea su diálisis, su trasplante renal, ¿no? Entonces, la uremia es una entidad promontoria de muerte, pues, a corto plazo, ¿no? Ya no está filtrando, ya no está eliminando la toxina. Entonces, cuando hay pérdida de nefronas funcionantes, surge adaptación tanto a nivel eh, intrarrenal dentro de las nefronas supervivientes como en el plano sistémico. De hecho, pues, el hombre puede adaptarse a una pérdida del 90% de las nefronas y la tasa de excreción de algunos de los principales solutos de los líquidos corporales. Por eso muchas veces cuando se hace el trasplante renal, uno, pues, desde un familiar está dando el riñón a su otro familiar porque es compatible. Entonces, con un riñoncito se puede vivir, ¿no? Y todavía le sobra, ¿no? Si lo tiene sanito, por supuesto, ¿no? Entonces, otro riñón, entonces dos riñones, pues estamos de contra felices, siempre y cuando los mantengamos pues funcionales, ¿no? Entonces, ahí vemos que los principales solutos de los líquidos corporales, por ejemplo, el sodio, el cloro y el potasio, pueden ser reguladas con precisión suficiente para permitir que se mantenga el balance exterior con niveles muy bajos de función renal, sin que se produzca una retención de líquidos en el cuerpo ni un aumento en la concentración química del líquido extracelular. Entonces, no obstante, a medida que disminuyen pues, el número de nefronas, cada vez hay menos, porque se están dañando, entonces se va a reducir la tasa de filtración glomerular. Los solutos que son excretados principalmente por filtración glomerular, como la urea, la creatinina, serán retenidos progresivamente en la sangre. Muchas veces pues, las personas no ingieren pues, líquido, ¿no? Solo tomar líquido. Entonces, no toman líquido, ya vimos en la clase de hidratación, cómo las células se destruyen por tomar líquido. Si se tiene 1,5 millones de nefronas, por no tomar líquido ya están perdiendo 100.000 nefronas, por ejemplo. Pero dice, tengo todavía riñón para regalar, eso es cierto, ¿no? Pero es importante siempre tener presente esto. Entonces, cuando la tasa de filtración glomerular cae por debajo del 25% de lo normal, otros solutos filtrados de absorbidos o secretados son también retenidos y entre ellos se encuentra el fosfato, el sulfato y ácido úrico. Finalmente, en la fase ya muy avanzada, se retienen ácidos orgánicos compuestos fenoles, indoles, guanilinas, una serie de intermedios metabólicos y ciertos péptidos. Algunos son muy tóxicos que pudieran contribuir a los signos y síntomas pues, de una insuficiencia renal crónica terminal. O sea, ya. O sea, ¿no? Cuando se reduce la función renal, disminuye pues, la capacidad del enfermo para tolerar cambios de ingesta de sodio, ¿no? Tanto ya saben que el sodio como el agua están aprendiendo. El sodio del agua, la sal y el azúcar es dañino para el ser humano, ¿no? Incluso si ustedes van a revisar los alimentos tan chumas, pero ya tienen 2 gramos de sodio ahí, no necesita uno ni siquiera entrar, mucha sal también hace daño. Entonces, los cambios en la ingesta puede sodio, potasio y agua. Aunque la tasa de excreción por nefrona puede aumentar para solutos específicos cuya excreción es regulada por el riñón, cuanto menor sea el número, menor será la tasa total de excreción que puede alcanzar en su conjunto.
Bueno, entonces, ¿qué alteraciones se producen pues, en la insuficiencia renal crónica? Porque tiene una serie de disfunciones, ¿no? Ese riñoncito. Veamos a ver el agua, la excreción de agua, ¿no? Entonces, conforme avanza la enfermedad renal, se produce una alteración progresiva de la capacidad de concentración urinaria. Mientras que en un sujeto sano la osmolaridad de la orina puede ser aproximadamente 4 veces la del plasma, pues una capacidad de riñón, ¿no? Imagínense, hasta 4 veces lo que tiene el plasma, 300 hasta 1200, imagínense, qué bueno, ¿no? Entonces vamos a ver que eso se va a alterar, ¿no? En la insuficiencia renal que va progresando, ¿no? Se va dañando más, más. Entonces la osmolaridad máxima va bajando, pues, de la orina, ¿no? Y se aproxima del plasma, o sea, ya no puede elevar, diríamos, en ese sujeto que tiene hasta 4 veces el plasma, sino al mismo nivel del plasma, ¿no? Se queda, pues, ¿no? Esa concentración urinaria. O sea, igual que el plasma, ya no puede concentrar más, está dañado pues, el riñón, ¿no? Entonces, cuando se reduce la población de nefronas, se produce también una disminución del límite superior de la excreción de agua, aunque la capacidad de dilución, es decir, la capacidad para reducir la osmolaridad de la orina es 60 milosmoles por litro, o menor, está bien preservada en la insuficiencia renal crónica. Entonces, la cantidad total de agua libre que se puede quitar disminuye a medida que se reduce la filtración glomerular. El incremento obligado de la excreción de agua en la insuficiencia renal crónica puede provocar poliuria y desembocar en mixturia, que constituye a veces una manifestación de insuficiencia renal crónica avanzada, ¿no? Y del sodio, ¿qué podemos decir del sodio? Ustedes saben, me acuerdo cuando llevábamos sodio, les decía, pues, cuando uno hace residencia, cada uno está con sus libros, ¿no? Me acuerdo que estaba con un libro de neuropatía diabética, de 500 hojas más o menos. Y el luciólogo, claro, el luciólogo que andaba, fuera que el que estaba haciendo oftalmología en residencia agarraba su retinopatía diabética, otro tomo, solo eso, nada más, tanto, ¿no? Y el que estaba haciendo UCI, ahí estaba llevando su libro, todo un libro de 200 o 300 hojas, todo un libro, solo sodio, nada más. Solo, todo eso es sobre sodio, sí, sobre sodio, nada más, ¿no? O sea, el conocimiento es pues increíble, la cantidad de información que hay. Entonces, ¿qué hay sobre la excreción de sodio? ¿No? Sobre la excreción de sodio, según progresa la enfermedad renal, va avanzando esta enfermedad del riñón, porque estamos hablando de una insuficiencia renal crónica, no de la aguda, como vimos la vez pasada. Esta es crónica, va avanzando, ¿no? Entonces se va incrementando en forma adecuada la excreción fraccional de sodio y se mantiene el balance externo. Esto sucede hasta una fase muy avanzada de insuficiencia renal. Esto sucede hasta entonces, de modo que se preserva el volumen del líquido extracelular con los cambios en la ingestión de sodio. La excreción fraccional de este ion tendrá que cambiar suficientemente para poder mantener el balance. Consecuentemente, la excreción de sodio en la insuficiencia renal puede variar dentro de unos límites restringidos que se estrechan de manera progresiva según la disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, hacemos un ejemplo, por ejemplo, en un sujeto normal, un aumento de la ingesta de sodio de 3,5 a 7 gramos, ¿no? En 24 horas, ¿no? Aumenta la excreción fraccional de sodio de 0,25 a 5% para mantener el balance. En un sujeto con insuficiencia renal ya avanzada, el mismo incremento requeriría un cambio en la excreción de sodio de 8 al 16%, mucho más. Entonces, los elementos con insuficiencia renal que ingieren una dieta con bajo contenido de sal no pueden reducir a menudo la pérdida de sodio en la escala de tiempo usual, produciendo un balance negativo y excretándose un volumen equivalente de agua, al tiempo que disminuye el volumen plasmático, el del líquido extracelular y el de la tasa de filtración glomerular. Este hecho se ha atribuido a la diuresis osmótica en las nefronas supervivientes, lo que limita su respuesta a los controles hormonales habituales. Por lo tanto, el riñón en una insuficiencia renal no puede responder rápidamente
incrementos o disminuciones de la ingesta de sodio y se comporta como si la capacidad excretora máxima estuviera limitada y como si existiera una velocidad de excreción de sodio obligada como que no puede reducirse en forma aguda, ¿no? Las fases muy avanzadas ya de la insuficiencia renal, si no se restringe la ingesta de sal, puede producirse una retención de la misma que propicia un balance positivo de sodio, una expansión del volumen de líquido extracelular y a veces un aumento de la tasa de filtración glomerular como consecuencia de la sobrecarga de volumen. Secundariamente suelen aparecer insuficiencia cardíaca congestiva también y edema pulmonar e hipertensión arterial, ¿no? Ya, esto le va a servir todo como fisiológico para que ustedes más adelante digan, restrinjan el sodio en la dieta hiposódica, ¿no? Una dieta con tantos gramos de proteína, ¿no? 25 gramos de proteína o 0.25, o sea, todo lo restringe porque el riñón no funciona bien. Y en cuanto al potasio, ustedes saben que este es otro elemento importante, ¿no? En la insuficiencia renal, eh, con tasa de filtración glomerular de 10 mililitros por minuto, la excreción fecal de potasio aumenta 20 a 50%. Existe también un incremento en la excreción de potasio por nefrona superviviente que puede dar suficiente para mantener una concentración sanguínea dentro de límites normales, hasta que la tasa de filtración glomerular desciende por debajo de 10 mililitros. Al contrario del sodio, la excreción de potasio se realiza por secreción tubular, siendo la aldosterona y el grado de flujo distal factores importantes de su regulación en la insuficiencia renal crónica. Niveles altos de aldosterona y el incremento del flujo de líquido tubular distal por nefrona puede incrementar la excreción de potasio por nefrona, al igual que el sodio, el potasio, la ATPasa, pero queda muy poca reserva funcional para responder a cambios agudos en la ingesta de potasio. Situaciones como la oliguria, un incremento de la ingesta de potasio, acidosis metabólica repentina, que provoca una redistribución de potasio o estados catabólicos, puede desembocar en hiperpotasemia que pone en peligro la vida de los enfermos. A pesar de esto, el potasio puede estar de hecho reducido y está relacionado con la localización intracelular de catión. Ocasionalmente hay hipocalemia en enfermos con insuficiencia renal crónica. Esto implica una profunda depresión de sodio corporal y puede coexistir con una alcalosis. Hemos visto cuando llegamos a equilibrio ácido básico una participación muy importante del riñón en el equilibrio ácido base. Entonces, el mantenimiento del equilibrio ácido-base en el hombre normal requiere la reabsorción renal de la carga diaria filtrada, aproximadamente 4.000 miliequivalentes de bicarbonato, y la excreción urinaria de 50 a 100 miliequivalentes de hidrógeno, en forma de amonio y acidez titulable, unido a fosfato y otros iones tampón, ¿no? Existen adaptaciones compensatorias notables en la excreción de sodio por las nefronas residuales. A medida que se reduce la función renal, la mayoría de los pacientes no presentan acidemia importante secundaria a enfermedad renal hasta que la filtración glomerular disminuya más del 20%. Las concentraciones de bicarbonato plasmático pueden descender con niveles más elevados de filtración glomerular, pero el pH se mantiene normal a expensas de un descenso de la presión de CO2, o sea, está hiperventilando el paciente, ¿no? La excreción de hidrogeniones está alterada en la insuficiencia renal, aunque se incrementa la excreción de amoníaco por nefronas residuales. La excreción urinaria total de amonio es inferior a lo normal para un determinado pH urinario, ¿no? La excreción de acidez titulable es normal debido a que los tampones principales fosfato y creatinina están presentes hasta fases muy avanzadas. El resultado es la excreción neta de ácido en la orina reducida y un balance positivo de hidrogeniones. El sistema respiratorio compensa hasta cierto límite hasta que el pH disminuye francamente. En la insuficiencia renal, el bicarbonato plasmático no se sitúa por debajo de 15 miligramos por litro, hasta que los valores de la filtración glomerular son muy bajos, posiblemente debido a que se utilizan otros tampones como el carbonato de origen óseo para amortiguar la retención de hidrógenos,
de riñones, se han observado dos tipos de acidosis en la insuficiencia renal. La acidosis hiperclorémica, que se presenta relativamente pronto en el curso de la insuficiencia renal crónica, especialmente cuando existe afectación del túbulo intersticial, ¿no? Y también la otra es la acidosis metabólica, con anión GAF, ya hablamos del anión GAF, recuerden en esa época, elevado con acumulación de fosfato, sulfato y otros aniones. Y el magnesio, ahora que estamos en la época del magnesio, el magnesio en fases iniciales puede haber hipomagnesemia sintomática, secundaria a incremento de la pérdida fecal, que se acentúa por las dietas ricas en calcio que siguen estos pacientes. También por el tratamiento diurético, la mayoría de los enfermos tienen magnesio elevado levemente debido al uso de antiácidos. ¿Y qué hay de los fosfatos y el calcio, que es otro elemento muy importante? Cuando la tasa de filtración glomerular disminuye por debajo de 30 mililitros por minuto, hay una disminución importante de la carga de fosfatos filtrada y el fosfato aumenta a pesar de que la paratormona esté incrementada, lo cual condiciona mayor hiperfosfatemia. En la hipocalcemia, el aumento del fosfato sérico provoca una reducción recíproca del calcio iónico y sérico. Niveles séricos reducidos de 1,25 de hidroxicloruro o vitamina D3 reducen la absorción intestinal de calcio. Entonces, la resistencia a la acción de la hormona paratiroidea para movilizar el calcio del hueso, la acidosis presente tiende a incrementar la fracción iónica del calcio y evita o minimiza los efectos de la hipocalcemia. Y si hablamos de algunas consecuencias clínicas que puede traer todo esto, por ejemplo, podemos decir también las alteraciones hematológicas, por ejemplo, la anemia. Una anemia, ¿hay anemia? Sí, por supuesto. Una anemia normocítica, normocrónica, ¿no? Debido a la reducción o ausencia de eritropoyetina secundaria y disminución de la masa renal, ¿no? U otros factores adicionales, ¿no? Saben que en el aguda no hay anemia, pero acá sí, porque ya no, ya no hay producción de eritropoyetina, pues porque el riñón no funciona, ¿no? Entonces, los otros factores podemos decir cierto grado de hemólisis debido a una detención, debido a un defecto que podemos decir extrínseco de las hematíes por el ambiente urémico. La disminución de la respuesta de la médula ósea a la eritropoyetina, ya mencionamos, la hemorragia gastrointestinal con deficiencia de hierro resultante, alteraciones de la coagulación, tendencia al sangrado por defecto cualitativo de las plaquetas. Entonces, la combinación de hipertensión arterial, anemia, sobrecarga de líquido y acidosis contribuye a que el enfermo urémico sea propenso al desarrollo de una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, este pacientito con problema renal, crónico, todo después termina haciendo un compromiso del corazón. Entonces, se ha sugerido la producción de una cardiopatía intrínseca por la aterosclerosis acelerada. También se ha atribuido la insuficiencia miocárdica a sustancias cardiotóxicas que se acumulan en el suelo de enfermos urémicos. Se puede observar también calcificaciones metastásicas en los pulmones y el corazón que pueden estar relacionadas con el hiperparatiroidismo secundario a hiperfosfatemia. Suele observarse pericarditis, complicación de la fase tardía de insuficiencia renal crónica. No se conoce su patogenia, arritmias de hipercalemia y otros trastornos electrolíticos suelen aparecer. Y si hablamos, ustedes saben que todo pacientito nefrópata termina con una hipertensión renal, ¿no? Entonces, y la hipertensión arterial, más del 50% de los pacientes tienen hipertensión arterial, ¿no? Por factores múltiples, elevadas cantidades de renina y angiotensina, déficit en la producción de prostaglandinas por parte del riñón, con pérdida de sus efectos vasodilatadores, aunando la retención de sal y líquido. ¿Y qué trastornos digestivos encontramos acá? Anorexia, náuseas, vómitos, ulceraciones y todo el tracto digestivo. Los valores de gastrina aumentan debido a la incapacidad del riñón para metabolizarla. Hay colitis urémica, hay pancreatitis también, ¿no? Puede observarse. O sea, la urea, ves, por todo lado pues agarra, ¿no? Por todo lado, entonces no se escapa a veces ningún órgano. Y lógicamente también puede haber complicaciones inmunológicas e infecciosas, ¿no? Por ejemplo, el 30 al 40% de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal mueren por infección.
debido a la linfadopatía absoluta o inmunidad disminuida. ¿Y qué hay de la ostodistrofia renal? Teniendo en cuenta que el riñón desempeña un papel fundamental en la regulación del calcio, fosfato inorgánico, la paratormona, calcitonina y del metabolismo de la vitamina D3, se debe prever que la pérdida progresiva de masa renal provocará en última instancia los trastornos del metabolismo mineral y esquelético. Estas alteraciones que se manifiestan inicialmente por una hiperfosfatemia leve e hipocalcemia ocasional progresan de forma insidiosa hasta convertirse en un síndrome caracterizado por dolorosia y fracturas recurrentes, mala absorción de calcio, hiperactividad de la paratormona con calcificaciones cutáneas, vasculares y viscerales y alteración del metabolismo de la vitamina D3. Conforme se reduce la masa renal funcionante, disminuye la excreción de fosfatos observándose una elevación de los niveles de fosfato sérico, que a su vez reduce el calcio sérico iónico. Este último estimula las glándulas paratiroideas para que se secreten más paratormona, sustancia que actúa sobre las células del túbulo renal, disminuyendo la absorción de fosfatos. Los niveles de paratormona son consecuencia, pues, tanto del aumento de su secreción como de la reducción de su degradación. Este induce el aumento de la resolución ósea. ¿Y qué trastornos neurológicos podemos encontrar también en la insuficiencia renal crónica? Por ejemplo, ya hemos mencionado una encefalopatía urémica, ¿no? Que es un síndrome orgánico cerebral agudo o subagudo que suele presentarse cuando la infección eh, glomerular desciende o la tasa de filtración glomerular desciende por debajo de 10 mililitros por minuto. Los síntomas incluyen fatiga mental, apatía, falta de concentración, irritabilidad, más progresivo alucinaciones, delirio, estupor, convulsiones y coma. También puede haber neuropatía periférica. Si la urea está metida por todos lados, llega hasta los nervios, ¿no? Entonces el pacientito, sobre todo, tiene molestias en extremidades inferiores, ¿no? Y probablemente también tenga que ver ahí la deficiencia de vitamina D3. Y finalmente, ¿qué trastornos endocrinos podemos encontrar aquí? ¿No? Hay un incremento de los niveles hormonales de insulina, glucagón y paratormona, prolactina, hormona de crecimiento debido al deterioro de su degradación metabólica. Se observa aumento de la secreción de hormona luteinizante y folículo estimulante. Los varones presentan con frecuencia impotencia y las mujeres amenorrea e infertilidad secundarias a la resistencia gonadal a los efectos de las hormonas tróficas. La acidosis metabólica resultante de una reducción de la excreción de hidrogeniones contribuye también a la osteopatía articular, las sales de carbonato de calcio del hueso y provoca disolución. ¿No? Esta patología es relativamente frecuente en lugares donde hay diálisis y van formando con la cantidad de pacientitos que hay con problemas renales. Muchas veces por infecciones urinarias, por tantas causas que hemos visto, sobre todo por no tomar agua. No ayudan los riñoncitos. El riñón necesita que le den la mano, ¿no? Entonces a veces en nefrología van a haber antibióticos y diuréticos, no hay mucho arsenal terapéutico, ¿no? Entonces, agua, ¿no? Y lógicamente controlar a tiempo para que no se dañe pues ese riñón, ¿no? Y finalmente terminaremos esto pues con un caso clínico como siempre, ¿no? Veremos un caso concreto. Se trata de una pacientita mujer, ¿no? De 60 años de edad, traída a la sala de urgencias por unos familiares por presentar alteraciones en el patrón urinario de tipo nicturia, astenia, adinamia e hiporexia. ¿Están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Para que sigan el caso, ¿no? A veces de repente lo demás no han escuchado, pero el caso es lo que motiva, ¿no? Entonces decíamos porque venía alteración de un patrón urinario, en la noche tenía nicturia, tenía con astenia, adinamia. Estos términos probablemente semiológicos ustedes ya lo van a llevar en semiología. Por eso cuando llevan semiología, ya han estudiado fisiopatología, ya no es nuevo, ya saben algo. Nicturia, orina en la noche, astenia, falta de fuerza,
¿no? Adinomia, no tiene ganas de hacer nada prácticamente, hiporexia, relacionado con el apetito. Entonces, acompañadas de náuseas y vómitos, edema de manos y pies, prurito, palidez, piel, calambres musculares, adormecimiento de miembros inferiores y dificultad para concentrarse de 3 meses de inicio. Cuando se le interrogó a esta pacientita, refería que tener antecedentes de diabetes mellitus, 10 años de evolución. Estaba manejando con hipoglicemiantes orales, glibenclamida, metformina, ¿no? Pero también padecía de hipertensión arterial sistémica con 5 años de evolución, le estaban dando sus antihipertensivos, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a ver, pues, cuando los pacientes que tienen nefrópatas y también los pacientitos, perdón, los pacientitos diabéticos, los pacientitos que tienen hipertensión, como al final dañan su riñón y al final también dañan hasta su corazón. Por eso tienen que ser bien manejaditos porque a veces se descuidan, hay indisciplina y ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, ingresa y presenta los siguientes signos vitales. Por ejemplo, una presión arterial de 140/90, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, frecuencia de 20 litros por minuto. Su temperatura sin fiebre, 37 grados centígrados, una glicemia capilar de 180 mililitros por decilitro. Al examen físico, ¿qué se le encuentra? Una paciente que está despierta, con palidez, ¿no? Ya le dice anemia, ¿no? Con palidez, tegumentos, neurológicamente con pupilas normales, fuerza y sensibilidad conservada, arcos de movilidad conservados, cuello sin alteraciones, tórax con buena ampliación y ampliación de campos pulmonares con ruido respiratorio normal, sin alteraciones pleuropulmonares, ruidos cardíacos rítmicos aumentados de intensidad sin agregados, abdomen globuloso por abundante panícula adiposo, peristalsis presente sin alarma peritoneal, genitales sin datos patológicos, extremidades inferiores con cambios de coloración ocre con presencia de edema, 2 cruces, ¿no? Edema abarcando el área tibial anterior y posterior de ambas piernas. En el laboratorio, ¿qué encuentran? Hemoglobina 9.8 gramos, hematocrito 28.6 gramos, ya está, anemia. Leucocitos 7000, normal. Neutrófilos 70%, linfocitos 20%, plaquetas 250.000, normal. Glucosa 180 miligramos por decilitro, diabética, ¿no? Urea 56 miligramos por decilitro. Nitrógeno ureico 119.8 miligramos por decilitro. Y creatinina 4. Electrolitos séricos, sodio 150 miligramos por litro, potasio 5.9 miligramos por litro, cloro 101 miligramos por litro, ¿no? TP 12.4 segundos, TPT 24.3 segundos, gasometría arterial con pH 7.45, presión CO2 28, presión de oxígeno 56, bicarbonato de 16, exceso de base de -5, saturación de oxígeno 96%. Y al examen general de orina, proteinuria, 3 cruces, ¿no? Como está el filtro renal, ¿no? Está filtrando mucha proteína, no está bien los filtros. Pero ¿qué se encuentra también en esta orina? Presencia de cilindros serios. Como ustedes ven, examen completo de orina, ven ahí, ¿qué cosa tiene? Cilindros serios. Hemoglobina le encuentran, una cruz se encontraron acá. Y se solicitó un ultrasonido renal que muestra cápsula renal de aspecto irregular, atrofia importante de parénquima renal, con presencia de mayor número de ecos por fibrosis, ya arriba está reduciéndose. Bueno, discusión. ¿Qué hacemos? A ver. Entonces, este caso clínico nos presenta pues a esta pacientita, ¿no? De 60 años, con antecedentes de ¿qué? Tiene diabetes mellitus, tiene hipertensión arterial sistémica, de larga evolución, que llegó a urgencias, pues, ¿no? Por problemas urinarios, retenía líquido, malestar general de más de 3 meses de inicio. Si hacemos una pregunta que decimos, ¿qué enfermedad puede estar teniendo esta paciente? ¿No? ¿No? La paciente cuenta con antecedentes de 2 enfermedades importantes, ¿no? Para el desarrollo de una nefropatía, ¿no? En el caso de los ancianos con diabetes, se ha documentado que tiene un proceso más acelerado de nefropatía diabética por envejecimiento renal, arteriosclerosis o isquemia por atenosis de la arteria renal, presentando glomerulosclerosis de forma nodular, difusa a la biopsia renal.
La hipertensión arterial que tiene este pacientita, una presión arterial sistémica, altera el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Induciendo con ello la expresión y la síntesis de factores involucrados en el crecimiento celular y en la síntesis de la matriz extracelular que resulta en fibrosis intersticial renal, ya que los fibroblastos son las principales células receptoras de la fibrosis por la producción de colágeno. Otra pregunta que nos haríamos sería, ¿cuáles son los signos y síntomas de la paciente pues, que estamos viendo? ¿No? En este caso, pues esta pacientita clínicamente está cruzando con alteraciones de homeostasis y el metabolismo, lo cual se expresa con datos de incapacidad para concentrar la orina que se traduce como nicturia. Por ello, puede ser una manifestación de insuficiencia renal, en la que la incapacidad de eliminar rápidamente la sal ingerida produce alteraciones en el balance externo de sodio y agua, trayendo consigo la sobrecarga de volumen y el edema que presenta, ¿no? Tres cruces. La presencia de alteraciones digestivas como náuseas y vómitos, ¿a qué se debe? Se debe principalmente a la acumulación de productos nitrogenados secundarios a la nefropatía, ¿no? Se tiene se llama gastritis urémica, ¿no? Irrita el estómago y tiene náuseas, vómitos. Y el cambio de color de piel es en consecuencia de la presencia de urea en el sudor y su evaporación en la piel. Y la presencia de alteraciones en el metabolismo del calcio en la piel da como resultado el prurito. No estamos explicando fisiopatológicamente estos signos, ¿no? Tanto el estado neurológico manifestado por somnolencia y dificultad de la concentración, como la neuropatía sensitiva motora distal traducida como calambres, ¿no? Todo esto es por los metabolitos que no son eliminados, ¿no? Sobre todo la urea, ¿no? Y la creatinina, ¿no? Se debe pues a la nefropatía presente en este paciente. ¿Qué consecuencias puede ocasionar el llevar pues un mal control de la hipertensión arterial y de la diabetes mellitus, ¿no? Hablamos como hace un momento de la indisciplina que tienen estos pacientitos, ¿no? Entonces, estos pacientes normalmente debido a su edad hay un descenso del flujo del sanguíneo renal, o sea, hay un daño en la capacidad de concentración de la orina por la esclerosis glomerular global que tienen, la esclerosis vascular, la atrofia tubular, disminuciones tanto en la cortical como en el tamaño renal. Aunque puede no ser clínicamente significativo, no obstante, la atrofia tubular y la fibrosis intersticial puede agravarse por la presencia de hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Además de representar un factor de riesgo vascular independiente y aditivo, el riesgo de mortalidad cardiovascular aumenta con el estadio evolutivo de esta enfermedad, ¿no? Es una enfermedad renal crónica. Y es muy superior al riesgo de progresión e insuficiencia renal avanzada, por lo que el control de estas enfermedades subyacentes resulta de suma importancia para disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica, que seguramente presenta esta paciente. Entonces, hay pacientitos que tienen 30 años con diabetes, tantos años con diabetes porque son bien controladas, cuidan su dieta, cuidan su salud, están con sus controles. Igual también los pacientitos con hipertensión arterial, años andan cuidándose. Pero si uno se descuida, no está controlando su enfermedad, entonces ahí termina dañando su riñón. Si esta paciente, vamos a ver, entonces, que tiene una insuficiencia renal crónica, una enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cómo explicamos la anemia? Algo muy importante este signo, ¿no? La anemia es común en los pacientes con enfermedad renal, en pacientes, especialmente en aquellos que padecen de diabetes mellitus, que se encuentran en una etapa avanzada de su enfermedad. Dichos pacientes presentan deficiente producción y disminución renal de eritropoyetina, la cual es muy importante porque estimula la producción de hematíes en la médula ósea. La deficiencia nutricional es que ocasiona la deficiencia de hierro, pérdida de sangre y la disminución de la vida media de los eritrocitos por la uremia son las principales causas de la anemia en estos pacientes, sin olvidar que presentan alteraciones en la adherencia y activación plaquetaria que resulte del tiempo de hemorragia prolongado. Por lo tanto, es importante la vigilancia de la anemia. Y en caso de que los pacientes registren una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro, se tiene que valorar el tratamiento con factores estimulantes de la eritropoiesis. Sin embargo, recordemos que los pacientes no manejan bien las cargas de líquidos, por lo que pueden padecer insuficiencia cardíaca por congestión pulmonar, aumentando el riesgo de mortalidad. ¿Y por qué se produce pues esta alteración hidroelectrolítica que hemos visto en este pacientito, ¿no?
El peso del riñón disminuye progresivamente con la edad, después de la quinta década de la vida, con mayor afectación de la corteza que de la médula. De igual manera, a medida que aumenta la edad, el número de glomérulos desciende, con un incremento del porcentaje de glomérulos con esclerosis global, llevando al riñón a la atrofia tubular y a la alteración de la función, lo cual trae consigo la limitación de la capacidad para retener el suyo, siendo más susceptibles los ancianos a la depresión de volumen. Trae además la alteración de la capacidad para la excreción de potasio, lo que explica la predisposición de los ancianos para desarrollar hipercalcemia relacionada con fármacos. Asimismo, la capacidad para concentrar o diluir la orina disminuye con la edad, lo que explica la frecuencia que tiene en la noche a orinar, como la anicturia, en estos pacientitos, así como la predisposición a la deshidratación, a la hipernatremia e hiponatremia, si se administra exceso de fluidos. Ello explica pues la alteración de este balance hidroelectrolítico en este paciente. ¿Y por qué empieza a haber esa alteración del equilibrio ácido-base en este paciente? El equilibrio ácido-base se altera a medida que el paciente no consigue aclarar la carga ácida metabólica diaria, ya que se encuentra muy disminuida la capacidad para excretar los fosfatos y el amonio, además de que está limitada pues, su síntesis renal de amonio, resultando en acidosis sin hiato aniónico en el inicio de la enfermedad. ¿Y qué papel juega el calcio acá, en esta enfermedad? El calcio, los derivados en esta enfermedad renal crónica. Entonces, si el pacientito va progresando su enfermedad renal crónica, implica pues la puesta en marcha de múltiples mecanismos de regulación compensadores. Entre ellos se observa una estimulación de la glándula paratiroides con la consecuente incremento de niveles sistémicos de paratormona. La regulación de los niveles de paratormona se encuentra controlada por un mecanismo complejo de retroalimentación en el cual los niveles de calcio iónico, calcitriol y los niveles bajos de fosfato inhiben la secreción de paratormona, ¿no? El calcio iónico extracelular es el principal regulador de la paratiroides. Eso lo van a ver en endocrinología también. Niveles bajos de calcio estimulan la secreción de paratormona en cuestión de minutos, mientras que niveles elevados la inhiben y además favorecen su degradación dentro de las propias células paratiroideas. El resultado es una respuesta de la glándula paratiroide de tipo sigmoidal, en la que pequeños cambios en el calcio iónico extracelular provocan grandes variaciones de paratormona, consiguiéndose su máxima inhibición en hipercalcemia. En este caso, la pérdida progresiva de la función renal trae consigo alteraciones importantes en la homeostasis del calcio y del fósforo, especialmente la pérdida progresiva de la capacidad renal para sintetizar 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es la forma más activa de la vitamina D, conduciendo a hipocalcemia, hiperparatiroidismo secundario y finalmente a desarrollar osteodistrofia renal. ¿Y qué hay pues del examen de orina, que hemos hecho el examen general de orina, hemos encontrado proteinuria en el paciente? ¿Qué hay de su explicación fisiopatológica en este aspecto, ¿no? En circunstancias normales, la membrana glomerular permite que pase al filtrado solamente proteínas de bajo peso molecular. Muchas de ellas son reabsorbidas por los túbulos renales, que excretan una pequeña cantidad, prácticamente indetectable en cualquier estudio de identificación primaria. La lesión de la membrana capilar del glomérulo y el trastorno de la reacción tubular renal de esta paciente pues permite la excreción de dichas proteínas en la orina. Asimismo, el hallazgo urinario de cilindros serios, anchos, es sugerente de enfermedad renal crónica. Por tanto, es necesario realizar una estimación de la proteinuria y el sedimento urinario, en especial en pacientes con enfermedades como diabetes e hipertensión arterial, evaluando el filtrado glomerular y la albuminuria al menos una vez por año, ¿no? Muchas veces para detectar mejor nosotros pedimos microalbuminuria, ¿no? Más fino el examen, por supuesto. ¿Cuál es la traducción clínica de que se ha hecho por un ultrasonido renal en la paciente? El ultrasonido renal es importante en estos pacientes. ¿Para qué? Para precisar la forma, el tamaño y la posición de los riñones, sus estructuras internas y sus tejidos perirenales. En el caso de esta pacientita, nos refiere glomerulosclerosis con probable atrofia y fibrosis intersticial. Y finalmente,
em, esta enfermedad que ha venido desarrollando la pacientita, ¿no? ¿O qué enfermedad es la que va teniendo esta paciente, ¿no? Entonces, esta paciente tiene una enfermedad renal crónica, entonces, que se define como la disminución de la función renal expresada en un filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto, ¿no? Por 1,73 metros cuadrados. O como la presencia de daño renal de forma persistente durante al menos 3 meses. Incluye daño renal diagnosticado por método directo, ¿no? Alteraciones histológicas o biopsia renal. O forma directa por marcadores como albuminuria o proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario o alteraciones en las pruebas de imagen, de acuerdo al filtrado glomerular calculando o estimado por distintas fórmulas. A veces se clasifica en 5 estadios, ¿no? Por ejemplo, estadio 1, cuando la filtración glomerular mayor o igual a 90, daño renal con filtración glomerular normal. El estadio 2, filtración glomerular de 60 a 89, igual daño renal con ligero descenso de filtrado glomerular. Estadio 3, filtrado glomerular de 30 a 59, ¿no? Descenso moderado de filtrado glomerular. Estadio 4, con filtración glomerular de 15 a 29, igual a descenso grave de filtrado glomerular. El estadio 5, filtrado glomerular menor de 15, ahí ya nos vamos a diálisis, ¿no? Igual, prediálisis, ¿no? Ya pacientito, ya diálisis. Ya no, su riñón no funciona y lo que se va a estar en espera, pues, que se le dé su trasplante renal, ¿no? Bien, entonces, hemos concluido esta clase y ahora vamos a dar paso a que presenten sus compañeritos la, el caso clínico, sin antes decirles que